La segunda venida de Cristo, la resurrección del Cristo que mora en tu interior. Volumen 1, Paramahansa Yogananda. Discurso 3. El nacimiento de Jesús y la adoración de los tres sabios de Oriente. No temáis, pues, os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Por aquel entonces se publicó un edicto de César Augusto, por el que se ordenaba que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Todos fueron a empadronarse cada cual a su ciudad. También José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenía sitio en el albergue. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto se juntó con el ángel una multitud de ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes. Unos magos sabios que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es que vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes, al oírlo, se sobresaltó, y con él toda Jerusalén. Así que convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así lo dejó escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos sabios, y gracias a sus datos pudo precisar el tiempo de la aparición de la estrella. Después los envió a Belén con este encargo: Id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Al entrar en la casa vieron al niño con María, su madre. Entonces se postraron y lo adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Pero avisados en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Discurso 3. El nacimiento de Jesús y la adoración de los tres sabios de Oriente. En ocasiones, a personas sencillas y puras de corazón
Dios les revela mensajes o hechos que son de importancia para las masas. Tales revelaciones han quedado confirmadas y bien documentadas, por ejemplo, las visiones de Santa Bernardita, las cuales dieron como resultado las milagrosas aguas curativas de Lourdes, que han beneficiado a muchas generaciones desde entonces, y las profecías de Fátima, que les fueron comunicadas a 3 niños campesinos y quedaron ratificadas por un fenómeno presenciado por miles de personas, donde los cielos parecieron abrirse y el sol aparentó precipitarse sobre la tierra, y un hecho de cuya autenticidad fui personalmente testigo es el caso de la santa campesina de Baviera, Teresa Neumann, que revive en visiones la vida de Cristo y manifiesta las marcas de la crucifixión en su propio cuerpo. Tal vez el Señor sabiamente juzga que las noticias asombrosas son mejores recibidas por el hombre común si quien se las transmite es uno o varios de los suyos. Los oradores con ambiciones mesiánicas y con tendencia a elogiarse a sí mismos resultarían muy poco fidedignos a la hora de transmitir mensajes. Hasta donde alcanza mi conocimiento, las palabras que Dios ha dirigido a los seres humanos jamás se las ha confiado a un egotista, aun cuando algunos afirmen lo contrario, según cuenta la Biblia en la primera noche de Navidad. Unos humildes pastores tuvieron la bendición de presenciar la proclamación del nacimiento de Jesús. Dios y su ejército celestial celebran las encarnaciones terrenales de los grandes maestros, cuyas vidas, por mandato divino, tienen el propósito de influir en el destino del hombre. Lo que los pastores vieron fue el júbilo celestial ante la llegada del nacimiento de Jesús. La percepción de las dimensiones vibratorias más sutiles pasa desapercibida a los burdos instrumentos sensoriales del cuerpo. Sin embargo, mediante el toque de la gracia de Dios, el velo de la materia se descorre y con la visión divina del ojo espiritual del alma, que percibe por medio de la intuición, se revelan ante la mirada vislumbres de las esferas y los seres celestiales. La ceremonia de la venida de Jesús a la tierra no estuvo exenta de detalles cargados de significado simbólico. Al igual que los pastores que se hallaban en la ladera de la colina, los pastores de la fe, de la devoción y de la meditación del hombre serán bañados por la luz de la realización y guiarán a los devotos de espíritu humilde para que puedan contemplar en el interior de su propio ser la infinita presencia de Cristo recién nacido. Celebrar la encarnación de los seres divinos por parte de Dios y de su jerarquía de ángeles no ocurre únicamente con ocasión de ese nacimiento, sino también durante las futuras conmemoraciones de los natalicios. Cada año en la época de Navidad, las vibraciones del amor y gozo de Cristo que emanan hacia la tierra desde los reinos celestiales son más intensas de lo habitual. El éter se inunda de la luz infinita que brilló sobre la tierra con motivo del nacimiento de Jesús. Aquellas personas que se encuentran en sintonía mediante la devoción y la profunda meditación sienten de un modo maravillosamente tangible las transformadoras vibraciones de la conciencia omnipresente que moraba en Cristo Jesús. Celebrar el nacimiento de Jesús únicamente de manera materialista es una profanación del significado de su sagrada vida y del inmortal mensaje de amor divino y de unión con Dios que él predicó. Al ver el modo superficial y a menudo irreverente con que se conmemora en Occidente el aniversario del nacimiento de este gran avatar, inicié en Self Realization Fellowship la tradición de celebrar la Navidad de forma espiritual, en una fecha anterior a las festividades del día de Navidad, dedicando a Cristo un oficio de meditación de todo el día. El ideal es honrar en espíritu a Cristo, a través de la meditación, desde la mañana hasta la noche.
absortos en percibir en nuestra propia conciencia al Cristo infinito que nació en Jesús. Es una experiencia de profunda paz y gozo, que supera lo que cualquier corazón humano haya conocido jamás y que se expande hasta transformarse en una conciencia que todo lo abarca. En muchas ocasiones, durante esos oficios de meditación, la forma de Jesús se apareció ante mí. Cuánto amor irradiaban sus ojos. Oro para que se establezca en todo el mundo, y tengo la convicción de que así será, la tradición de celebrar con prácticas similares el verdadero significado de la Navidad. El mensaje del ejército celestial a los pastores de la campiña de Belén fue: en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. La paz del mundo comienza con la paz del corazón de cada individuo. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es la paz que Jesús vino a traer a los hombres. Se trata del único basamento firme para alcanzar la concordia mundial. Es posible hallar esta paz durante la meditación, en el estado interior de comunión con Dios. Desde allí, como un embalse siempre colmado, la paz se derrama libremente sobre nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad, nuestra nación y el mundo entero. Si todas las personas vivieran según los ideales ejemplificados en la vida de Jesús e incorporasen dichas cualidades en su propio ser por medio de la meditación, llegaría a la tierra una era de paz y hermandad. La persona que se encuentra imbuida en la paz de Dios no puede albergar otra cosa que buena voluntad hacia todos. El diminuto pesebre de la conciencia ordinaria es muy pequeño y está repleto de amor egoísta. La cuna de buena voluntad del amor crístico alberga la conciencia infinita, que incluye a todos los seres, naciones, razas y credos como a uno solo. Son muchas las historias legendarias que circulan con respecto a la adoración del niño Jesús por parte de los sabios de Oriente. Según uno de los relatos tradicionales, se trataba de magos, en hebreo Shartumim, en griego Magoi, una clase sacerdotal de místicos que existía entre los antiguos medos y persas, a los cuales se les atribuían poderes y conocimientos esotéricos con los que podían interpretar los significados ocultos de las escrituras, leer los secretos del pasado y adivinar el futuro. La Iglesia romana honró a estos sabios con el título de reyes, basándose en la referencia que se hace en Salmos 72:10 a la futura venida del Mesías. Los reyes de Tarsis y las islas traerán consigo tributo. Los reyes de Sabá y de Seba todos pagarán impuestos. Estos reyes están santificados por la Iglesia y fueron identificados como Gaspar, Melchor y Baltasar. En un santuario de Colonia se conservan algunas reliquias de estos reyes. Se presume que los sabios eran 3, lo cual se corresponde con la narración del Nuevo Testamento en la que se mencionan 3 ofrendas: oro, incienso y mirra. La adoración de los sabios de Oriente tiene un grado de significación mucho mayor que el de constituir meramente otra escena de gran magnificencia en reconocimiento al sagrado nacimiento. Fue el sello distintivo que Dios colocó en la vida de Jesús y que en el futuro caracterizaría su misión y su mensaje. Un recordatorio de que Jesús había nacido en Oriente, como un Cristo oriental, y que sus enseñanzas llevaban la influencia de la cultura y de las costumbres orientales. Existe en la India un sólido legado tradicional, considerado fidedigno por notables metafísicos y compuesto por conocidos relatos que figuran en manuscritos antiguos donde se narra que los magos de Oriente que viajaron a Belén con el propósito de ver al niño Jesús eran en realidad grandes sabios de la India,
y no solo los maestros de la India visitaron a Jesús, sino que él a su vez les devolvió la visita. Durante los años de la vida de Jesús, sobre los cuales no se tiene ninguna información, las escrituras guardan silencio en lo que respecta al periodo comprendido aproximadamente entre los 14 y los 30 años de edad. Él viajó a la India recorriendo probablemente la transitada ruta comercial que unía el Mediterráneo con China y la India. La realización divina con que ya contaba Jesús, nuevamente despierta y fortalecida por la compañía de los maestros de la India y el entorno espiritual allí imperante, brindó el cimiento de universalidad de la verdad en el que Jesús basó para predicar un mensaje sencillo y asequible que las masas de su país natal podrían comprender, pero que al mismo tiempo se hallaba colmado de significados subyacentes que serían apreciados por las generaciones futuras, a medida que la mente humana progresará desde su etapa infantil hasta alcanzar la madurez del entendimiento. Conforme la civilización da pasos agigantados hacia la proliferación de conocimientos materiales, el hombre verá resquebrajarse y hacerse pedazos el andamiaje que sostiene muchos de los viejos dogmas religiosos que le son familiares. Es preciso reunificar la ciencia de la religión con lo que constituye su espíritu o inspiración, lo esotérico con lo exotérico, la ciencia del yoga expuesta por el Señor Krishna, la cual proporciona métodos prácticos para experimentar verdaderamente a Dios en nuestro interior y reemplazar así la corta expectativa de vida de las creencias, y el espíritu de hermandad y amor crístico predicado por Jesús, la única panacea segura para evitar que el mundo quede destrozado a causa de diferencias irreconciliables. Son en conjunto una sola verdad universal que enseñaron dos Cristos, uno de Oriente y otro de Occidente. La discrepancia radica únicamente en el énfasis externo de su expresión, acorde con la época y las condiciones de sus respectivas encarnaciones. Desde las páginas de este libro, invito al lector a remontarse con las enseñanzas de Jesús a la cuna de la religión mecida por la Madre India a lo largo de incontables eras y arribar desde allí a la universidad de la religión implícita en la realización de Dios. En palabras de Jesús, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Los grandes maestros vienen con el propósito de preservar y restablecer no el dogma y las costumbres de conveniencia de la religión, sino los principios eternos de la verdad enunciados de tiempo en tiempo por los profetas conocedores de Dios. Así, la continuidad de la palabra de Dios a través de sus avatares quedó bellamente simbolizada por el intercambio espiritual que se produjo entre Jesús y los magos sabios de Oriente, procedentes de la India, que acudieron a honrarle con ocasión de su nacimiento. Así como los profetas del Antiguo Testamento predijeron la venida de un Cristo que nacería en Belén, los sabios con los cuales la vida y la misión de Cristo iban a estar relacionados conocieron con antelación este importante acontecimiento en el que Dios extendió su mano para auxiliar a los hombres. A menudo los avatares eligen que su nacimiento se produzca cuando son auspiciosas las configuraciones astronómicas y astrológicas de los cuerpos celestes, todos los cuales emiten sus propias vibraciones características que interactúan entre sí para producir efectos beneficiosos o perjudiciales. Estos signos de los astros pueden ser leídos por los hombres de Dios mediante la visión espiritual, aunque a ese grado de percepción no pueden aproximarse ni remotamente las intrincadas cartas que procuran elaborar los modernos hacedores de horóscopos.
Cualquiera que fuese la estrella del cielo que pudiera haberles indicado a los sabios de Oriente el nacimiento de Jesús, ellos supieron acerca de la venida de Cristo Jesús a la tierra por medio de una estrella de Oriente, más poderosa, la omnisciente luz del ojo espiritual, que manifiesta la divina percepción intuitiva del alma y se encuentra al este del cuerpo. Es un sutil centro espiritual de conciencia crística situado en la frente entre ambos ojos físicos. El hombre es en verdad una expresión microcósmica del universo macrocósmico. Su conciencia finita es potencialmente infinita, aun cuando sus órganos sensoriales físicos le confinen al mundo de la materia. Su alma se halla dotada de instrumentos omnipotentes de percepción, mediante los cuales Dios mismo puede ser conocido. Jesús dijo: «Mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros». Todas las manifestaciones provienen de la vibración del Espíritu Santo, imbuida de la inteligencia y del poder de la trascendente conciencia cósmica de Dios Padre, que se refleja dentro de la creación vibratoria como la conciencia crística. Esta Trinidad de Dios se manifiesta en el ser humano en forma microcósmica como el ojo espiritual. Al igual que el universo es una creación del poder e inteligencia de la Trinidad, el hombre se halla sustentado por el microcósmico y trino poder y conciencia del ojo espiritual. Cuando uno se concentra durante la meditación en el punto medio del entrecejo, puede contemplar el ojo espiritual. En el centro, una brillante estrella blanca, dentro de una esfera de luz de color azul zafiro, rodeada por un aura resplandeciente de luz dorada. La luz dorada es la expresión de la esfera vibratoria del Espíritu Santo. La luz azul es la inteligencia omnipresente de la conciencia crística, y la estrella es la puerta mística que conduce a la conciencia cósmica de Dios Padre. Dijo Jesús: «Si tu ojo es único, todo tu cuerpo estará iluminado». Todo devoto que mediante la práctica de la meditación yógica aprenda a concentrar la mirada interior en el entrecejo, comprobará que la luz que viaja por los nervios ópticos hasta los ojos físicos, en vez de centrarse en ellos, se enfoca en el único y visible ojo espiritual. Los ojos físicos perciben solo porciones limitadas del mundo de la relatividad. La visión del ojo espiritual es esférica y permite contemplar la omnipresencia. Por medio de la meditación profunda, el devoto hace que su conciencia y su fuerza vital penetren a través de la luz tricolor del ojo espiritual hasta alcanzar la manifestación macrocósmica de la Trinidad. Cuando los sabios de Oriente vieron la estrella que les indicaba el nacimiento de Cristo, estaban contemplando a través de la estrella de la sabiduría de su ojo espiritual, que les brindaba percepción infinita, el lugar donde recientemente la conciencia crística se había manifestado en el cuerpo del niño Jesús. Pensamos que el niño Jesús era un bebé indefenso en su cuna, dependiente de la leche y los cuidados de su madre, pero dentro de esa forma diminuta se hallaba presente el Cristo infinito, la luz del universo en la que todos danzamos como las sombras de una película. Durante una de nuestras meditaciones de Navidad de todo el día, cuando pedí en oración ver al niño Jesús, la luz del ojo espiritual situado en mi frente desplegó sus rayos y pude contemplar a Jesús como un pequeño bebé. Él apareció ante mí colmado de la belleza y el poder de Dios. Todas las fuerzas de la naturaleza se solozaban en ese rostro infantil. En la luz de aquellos ojos vibraba el universo,
a la espera de las órdenes de su mirada. Tal era el bebé que contemplaron los sabios de Oriente, un pequeño niño junto al cual velaban los ángeles y en el que se hallaba plenamente manifestada la conciencia universal. En el cuerpo y el resto de las almas que han alcanzado la realización divina aparecen señales espirituales. Tales señales permanecen ocultas y solo unos pocos pueden leerlas. Gracias a estas señales, a los sabios de Oriente les fue posible saber, mediante su visión divina, que habían hallado al Cristo que estaban buscando, al bebé que era uno con el Señor del universo. Se arrodillaron ante él y le ofrendaron sus simbólicos presentes. Estos presentes eran las ofrendas tradicionales que se dan en la India a los recién nacidos. Sin embargo, poseían un significado adicional por el hecho de que los sabios de Oriente se los brindaban a Jesús. El oro, un tesoro material, le es ofrendado a quien es dador de sabiduría, como símbolo de aprecio por el inmenso valor de la verdad liberadora otorgada por el Maestro espiritual. El incienso simboliza la devoción, la fragancia del amor del corazón que se le ofrenda al Maestro, el canal por el que fluyen la guía y las bendiciones de Dios, y la mirra le fue ofrecida a Jesús en reconocimiento por las amargas pruebas y el sacrificio que le serían requeridos en el cumplimiento de su misión divina. En un nivel trascendente de conciencia propio de la comunión de las almas, del cual los demás no podían ser partícipes ni testigos, se produjo un intercambio espiritual relacionado con el destino de Jesús, un destino que significaría un beneficio universal para los seres humanos, porque Jesús estaba destinado a ser uno de los supremos mensajeros de la verdad enviados por Dios a la tierra. Gracias.